Hola, en este vídeo quiero comentarte y además obviamente mostrarte cómo vas a instalar RStudio en tu computadora. Para eso, pues iremos a nuestro navegador y tendremos que visitar dos páginas web, pero no te preocupes que el proceso es realmente sencillo y es idéntico tanto para Mac como para Windows. La primera dirección que nosotros tenemos que visitar es la siguiente, cran.r-medio-project.org. En esta página web lo que vamos a hacer es como descargar el background de RStudio, como que el corazón del programa, el cual también se puede utilizar para programar. El problema de hacer uso de esta parte de RStudio para programar es que realmente es poco amigable. Y siendo RStudio un software tan potente, pues vale obviamente la pena instalar la interfaz gráfica, que es la que te va a permitir a ti pues programar de una forma mucho más sencilla y mucho más amigable. Entonces, una vez que entramos en cran.r-project.org, lo que resta es simplemente seleccionar la versión bueno, la computadora o la versión de Windows o de Mac que tengas. En mi caso, voy a hacer uso de la versión de Windows, pero eh, si tú tienes Mac, pues seleccionarás Mac, o si estás utilizando Linux, pues has de seleccionar, perdón, la versión de Linux. Ok, y al ser esta la primera vez, debes seleccionar este icono y ya simplemente download la versión, bueno, la última versión de R, que en este caso sería la 3.5.0 para Windows, que como te digo viene a ser exactamente igual. Es la misma versión tanto para Windows como para Linux como para Mac. Pesa unos 80 megas y bueno, obviamente dependiendo de la velocidad de internet de cada uno de nosotros, pues la descarga tomará un poquito más o un poquito menos, pero que en términos generales tampoco es mucho tiempo. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Obviamente no lo voy a hacer yo porque ya lo tengo instalado, pero simplemente sigue los pasos de instalación. Es sumamente intuitivo. Es como instalar cualquier otro programa que seguramente ya has instalado tú. Y una vez que concluya la instalación, simplemente cierras el programa ya que se habrá instalado. Lo segundo que tenemos que instalar, ya va, esta parte, déjame, porque salieron los marcadores. Déjame hacer uso de esto. Ok, una vez que has instalado esta parte, vamos a irnos a otra web que para justamente instalar la versión, digamos, de la interfaz gráfica, la que te va a permitir a ti, pues, bueno, una forma mucho más amigable, perdón, e inclusive mucho más intuitiva en todo lo que tiene que ver con la programación dentro de RStudio. Una vez cargada la página de RStudio, podrás tener acceso, obviamente no solo a la descarga, sino también al paquete Shiny. Bueno, se me fue en este momento, pero aquí tienes paquete Shiny, que lo veremos más adelante, y una serie de paquetes de RStudio, como justamente fue el paquete de ggplot para hacer la representación gráfica. Como te comenté, RStudio utiliza paquetes que, como bien su nombre lo dice, simplemente son instancias de código donde internamente tiene una serie de funciones que te facilitan a ti mucho más la programación. En vez de crear tú muchísimo código, pues simplemente haces llamadas a funciones dentro de paquetes, lo cual simplifica de forma importante la programación. Pero en esta página solo vamos a entrar a productos, RStudio, y nos vamos a descargar la versión de desktop, ¿no? Hay unas versiones pagas, unas versiones gratuitas.
la versión gratuita sirve para nosotros más que suficiente. Simplemente en esta parte, pues tienes todas las versiones que puedes adquirir. Nos vamos a la parte, a esta que dice, pues gratis, y nos descargamos la versión de la misma forma que lo hicimos para el programa, el background de RStudio en la otra web. Aquí tenemos que seleccionar nuestro sistema operativo. En mi caso sería Windows Vista, pero puedes hacer uso de Mac si es tu caso, o bueno, si es Linux, Ubuntu o bueno, otros sistemas operativos, y simplemente esperar a la descarga. Este también pesa unos 80 y tantos megas, de manera de que una vez que se concluya la descarga, pues haces clic sobre este archivo y lo instalas. Al final, lo que vas a tener, permíteme mostrarte, sería lo siguiente. Una carpeta R donde tendrás esta versión, que es, digamos, el background de R, y esta, que sería la versión de RStudio que acabas de descargarte, que en mi caso y en tu caso tendría un icono como este. Vamos a abrirlo. Y justamente ahorita te voy a mostrar cuál sería el background, o si ejecutas RStudio con la versión descargada del cran-r.project.org, estarías programando justamente en esta sección, en la sección de consola. Pero bueno, ya entraremos más en detalle. Aquí puedes ver RStudio con sus 4 pantallas, aquí donde vamos a crear código, aquí donde todo lo que ejecutemos en esta parte vas a ir teniendo un registro en la consola. En esta sección tendrás acceso a las variables que vayamos creando, y aquí no solo podrás ver, no solo podrás ver la parte gráfica, sino tendrás acceso también a los paquetes, de los cuales, créeme, no son ni 1 ni 10, son muchísimos paquetes los cuales utiliza RStudio. Y además, al ser un código abierto, muchas personas a nivel mundial crean ellos mismos paquetes, los cuales después distribuyen a la comunidad para, a lo mejor, bueno, usos específicos. Tienes una parte de ayudas y otra parte de viewer que ya dependerá de lo que nosotros codifiquemos acá. Pero bueno, esto es RStudio. Probablemente ahorita que lo hayas descargado verás que esta pantalla es distinta a la tuya. Y eso es por lo siguiente. Yo tengo en Tools, en Global Options, puedes particularizar las apariencias o el appearance de tu consola. Yo lo tengo de esto, pero tú pudieses colocar pues otro estilo donde en el cual te sientas más a gusto. Esto lo utilizan mucho los programadores, ya que bueno, constantemente todos los días están viendo una misma pantalla y puede a veces, bueno, verse un poco, se te cansa un poco la vista. Entonces, dependiendo de tu estilo, de tu gusto, puedes o utilizar una o utilizar otra, ya depende de cada quien. Yo lo tengo en esta. Y para este curso vamos a colocar las letras un poquito más grandes para que todo se vea bien. Y lo siguiente sería pues la tradición, digámoslo así, dentro del mundo de los programadores, es crear tu primer script que se llame Hello World. Y para esto vamos a hacerlo aquí. Simplemente vamos a crear esta línea de código, signos de interrogación, y listo. Hemos creado nuestro primer código dentro de RStudio, el cual, sin lugar a dudas, es pequeñito, y después veremos cómo lo vamos complejizando, pero muchísimas felicidades por haber llegado a este punto y haber creado tu primer código dentro de RStudio. Y bueno, no me queda más en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Perfecto. Bueno, ¿qué ha pasado? La verdad, ahorita en el pleno video. Es que este perro, ¿verdad? Pasa algo en el pasillo y ya sale a... Bueno, pero justo ha ladrado cuando ya habías acabado, así que muy bien. Sí, no, por eso, que bien.
Vale, listo. Vamos a entrar en el otro. Vale, pues cuando me digas, ¿vale? Sí, estoy listo. Vale, pues 3, 2, 1, cuando quieras. Hola, en este vídeo quiero hablarte un poquito de los tipos de variables y ya que, bueno, obviamente las estaremos utilizando a lo largo de todo el curso, ya que, digamos, son como que la materia prima dentro de todo el código. Tú necesitas definir variables para después esas variables meterlas dentro de condiciones y ver si esas condiciones se cumplen o no para que después cierto código se ejecute. Es más o menos, esa sería más o menos la lógica detrás de toda la programación y por eso de ahí la importancia de que conozcas cuáles son los tipos de variables dentro de RStudio. Para los que ya hayan programado en otros lenguajes. Seguramente mucha de esto ya lo conocerán y bueno, para los que no, vale la pena tomar en consideración, bueno, todas estas partes que vamos a estar hablando para que sepas justamente definir cada una de las variables. La primera y la más sencilla que vamos a definir se llama números enteros, ¿no? O integer en inglés. Y en RStudio vamos a definir una variable, bueno, vamos a ponerle el nombre de X, el cual vamos a decir que es 2L. Y ya vamos a entrar en detalle de qué significa esa L. Pero fíjate que bueno, no te lo mostré, pero permíteme hacerlo nuevamente. Déjame crear una variable que se llame A y vamos a ponerle 3L. Para ejecutar esta línea, yo puedo darle a Control Enter, ¿ves? Y en ese momento ya la consola te hace el display de lo que acaba de pasar y se crea la variable en la parte de Global Environment, o lo puedes hacer de otra manera. Puedes decir Q4L, perdón, Q4L y seleccionar esta línea y darle a Run. En ese momento se ejecuta aquí abajo en consola y se crea en la parte de Global Environment. Esas son las dos formas que tienes para ejecutar el código en R. Y otra cosa bastante interesante es que si me permites borrar esto, yo puedo seleccionar varias líneas y darle a Run. En ese momento se ejecutarán en la consola, te aparecerá todas aquellas que acabas de ejecutar y se creará en la parte de Global Environment todas las variables que acabas de definir. Fíjate algo si yo ejecuto la línea que dice integer. ¿Sí? Se muestra en consola, pero no se crea absolutamente nada en la parte de Global Environment. Y eso quiere decir que todo lo que tú coloques delante de este símbolo, RStudio lo interpreta como un comentario. Entonces, esto sirve muchísimo cuando estás creando códigos y decir, bueno, iba a poner, bueno, vamos a crear variables tipo integer. Y así sabemos, si este código lo crea otra persona y me lo manda, yo sé que lo que viene aquí abajo estamos creando variables tipo integer, perdón, o números enteros. Entonces, de alguna manera, el código se hace mucho más intuitivo y mucho más fácil de leer. Vamos a simplemente eliminar todas las que creamos anteriormente. Vamos a volver a definir esta variable y vamos a decirle a RStudio que nos diga qué tipo de variable es X. Vemos que es integer. Ahorita te voy a explicar qué significa la L. Ahorita vamos a crear variables tipo double, ¿sí? Y double, la única diferencia que tiene con respecto a integer es que double contempla el uso de decimales. Entonces, vamos a crear una variable que se llama y, por decirte algo, y que sea 3,6. ¿Sí? En este caso, se crea aquí abajo en la consola y se define aquí en la variable global, en la parte Global Environment. Y si le digo type of y, no me va a decir que es una variable tipo doble. Entonces, ¿qué significa la L? Cualquier número que nosotros le colocamos una L después de ese número, RStudio va a asociar esa definición con un tipo de variable, un tipo de número entero.
¿Y por qué de alguna manera se hace esa distinción? Porque por default, RStudio almacena los números como si fuesen double, en lugar de que si fuesen integer o enteros. Y eso es porque de alguna manera él supone que puedes utilizar decimales en un futuro. Entonces, recuerda que si no colocas la L, él va a hacer la interpretación como si fuese decimal. Y ni siquiera tienes por qué establecer un decimal. Fíjate, por ejemplo, vamos a eliminar la L en la variable que hicimos 2, en la variable X, perdón, que la definimos como 2. Vamos a ejecutar este código. Ves que aquí no cambió absolutamente nada, pero aquí en la consola sí se crearon las líneas que acabamos de ejecutar. Y vamos a decirle ahorita que nos defina el tipo de variable. Y vemos que ahorita nos dice que es double, porque le eliminamos la L. Entonces eso es algo que tienes que tener en consideración. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a definir una variable que se llama, vamos a ver aquí, vamos a crear variables del tipo complex. No te preocupes mucho por este tipo de variables, su uso es muy específico para todos aquellos que hemos estudiado ingeniería y sobre todo ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica o electromecánica o bueno, de alguna manera como se llame en el país donde estás. Sí conocemos este tipo de nomenclatura, al fin y al cabo se define de la siguiente manera, vamos a suponer esto, y la I viene a ser como en las raíces cuadradas no pueden existir números negativos, pues para eso se utiliza la I para poder trabajar con números negativos dentro de raíces y el I cuadrado. No, obviamente no vamos a entrar en temas de los cálculos de cómo se hace esto, pero que esto es un tipo de variable que puedes utilizar y o que puedes definir dentro de RStudio dependiendo de lo que vayas a utilizar. Y fíjate que si decimos el type of A viene a ser una variable del tipo compleja. Pero bueno, nuevamente no te preocupes porque por lo menos a lo largo de este curso que haremos análisis de estados financieros, análisis estadístico, proyecciones, no, las variables complejas no las estaremos utilizando. Y la última variable que vamos a utilizar o que vamos a definir, aquí vamos a crear variables del tipo caracteres o el tipo string, como se conoce a lo mejor en otro tipo de lenguaje, que simplemente son letras y textos. Podemos decir, vamos a crear una variable que se llame Q, y para tú darle o asociar a una variable específica un carácter, tienes que hacerlo entre comillas. Y fíjate que RStudio, al momento de que abres una comilla, inmediatamente te abre te la cierra, para que justamente no te olvides. Viene a ser el mismo caso que si abres paréntesis, perdón, o si abres corchetes, él inmediatamente te lo abre y te lo cierra, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Entonces, aquí le podemos poner, por ejemplo, la variable h, y aquí ya se crea, fíjate que te la pone entre comillas, y si le decimos el type of q, pues la variable será del tipo carácter. Así de sencillo. Y la última variable, creo que te había dicho que la última era la anterior, no, realmente la última que te va a mostrar, vamos a crear, bueno, mira, aquí me equivoqué, variables del tipo lógicos. Y esto se utiliza muchísimo, sobre todo dentro de los condicionantes o el conditional if o dentro de loops para condiciones de salida. Eso obviamente lo vamos a ver más adelante. Pero este tipo de variables se conocen como variables tipo boolean o tipo true o false, ¿no? O sea, verdadero o falso, 1 o 0. Así de sencillo, es una especie de switch en el cual si una condición aplica, pues será true, o si no aplica, será false. Y digamos, vamos a definir una variable, a ver qué letra, bueno, vamos a decir W. Esto es una variable, vamos a decirle T o true. Y si hacemos el type of W, veremos que nos va a decir que es una variable tipológica. Sin más, lo último que me queda decirte es que estas variables las puedes definir bien tal cual así, con la primera letra de true o T, la T mayúscula, o la puedes escribir true, pero con la única condición que tiene que ser en mayúsculas. ¿Sí? Fíjate que aquí, o si decimos la variable U es falso,
Aquí ya la tienes, fíjate que te la crea como false, o también tendría que ser, la puedes escribir de la misma forma, pero escribiendo false en mayúscula, que aquí la vas a tener. Esos son los tipos de variables que vamos a estar utilizando. Anímate a definir otras, a ver qué otras combinaciones puedes crear. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.